¿Qué tal? Buenos días, saludando a todos. Buenos días con todos. Muy buenos días con todos. ¿Qué tal, Saúl, Antonio, Ronaldinho? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estamos tocando el día de hoy el aspecto de lo que es la jerarquía textual, ¿ya? Entonces vamos a presentar pantalla inmediatamente. A ver, ratito. Un PPT acá. Ya, listo. Vamos a ver. Bien, entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde está ley el cerebro? Aquí está ley el cerebro. Mm, a ver, ¿es este? Ya, entonces vamos a ir viendo. Se demora tanto esto. A ver. Ya, esto no es. Me ha lenteado hoy día. Muy bien. Entonces vamos a ver si está con esto. A ver si funciona bien. Ya. Ok, perfecto. Entonces vamos de una vez. Pero abre, pues. No quiere abrir. Ya. Ya, todo el material. Ya, ok. Listo. Entonces vamos grabando una video clase. Ya estamos grabando, ya. Entonces vamos presentando pantalla. Bien. Ya. No puede ser. Uf, no me deja presentar pantallazo. ¿Qué pasa? Mm, que no me deja presentar pantalla. Actualice mejor, profesor. Sí, pero. Bien, me puede. A ver. Ok. Ya. Estamos grabando, ¿no? Ok. No puede ser. No me deja presentar pantalla. Ah, eso no es el virus. A ver. No me deja presentar pantalla. Pasa. Mm, A un ratito, por favor, y a tratar de. Voy a volver a ingresar, en un instante, por favor. Voy a volver a ingresar. Dale, profe, no se Sí, preocupe. sí, voy a volver a ingresar. Bien, voy a intentar presentar pantalla nuevamente, ¿ya? Un ratito. Ya. Ah, presentar pantalla. Virus.
Esto funciona. Bien, voy a presentar nuevamente ya. Ahora que primero. Vamos a ver. Voy a presentar. Puede ser. A ver. Voy a presentar. Un minutito. Estoy activa. Diseño. Chicos, aló. ¿Me escuchan? Aló. Profesor, Profesor, Por favor, profesor, sí, lo escucho. no puedo compartir pantalla, no sé qué ha pasado acá. ¿Ustedes pueden compartir pantalla? ¿Ustedes pueden compartir pantalla? Sí. A ver, compárteme uno, yo voy a dirigir. Lo que pasa es que no me deja compartir, no sé qué ha pasado acá, voy a tener que mandar a arreglar esto también. Se me da un virus, creo que ha entrado. No me deja compartir pantalla. ¿Pueden compartir ahí la pantalla? Yo voy explicando, voy a tratar de llevar la clase. profe, ¿podría probar? A ver si puedo compartir. A ver si prueba. Voy a volver a regresar y voy a tratar de compartir ya un ratito. Voy a volver a regresar. Reinicie su PC mejor, profe. ¿Se ve, profe? Sí, se ve. Sí se ve. Sí se ve, pero no se ve la pantalla, no se ve tu imagen. ¿La guía? ¿Tienes la guía ahí? Un rato, profe. A ver, compártelo ahí. Entonces a explicar. Profe, sería la de semana 2 o Semana qué? 2, semana 2 de jerarquía. La semana 2.
¿Puedes compartir? A ver. No me deja. ¿Se puede ver la ficha, profe? Sí, sí, sí se ve. Eh, Sí se ve. Ya, perfecto. Vas a ir desplazando como fuera te voy indicando yo, ¿ya? Yo ahorita mm, no puedo compartir ya, pantalla. profe. ¿Qué pasa con mi máquina? Bien, ya, grabando un poquito. Bueno, bien, vamos a explicar así, voy a tratar de ser lo más expresivo posible en cada uno de los puntos de vista. Eh, Algo importante en el proceso de comprensión lectora. De hecho, cuando uno trabaja una lectura, recordemos bien que hay dos aspectos importantes a tener en cuenta. Uno, lo que vendría a ser el manejo de información. Generalmente cuando uno ataca una lectura, hay algo que se llama el nivel cultural. Mientras más cultura y vocabulario tengo, mejor control voy a tener de la información. Eso es algo imprescindible, ¿no? Por eso en la clase que hicimos, en la parte de sinónimos y antónimos, conllevamos esta idea. El vocabulario favorece una mejor comprensión. Y también la parte cultural. Uno. El otro aspecto a tener en cuenta. Cuando uno desarrolla, tiene que manejar bien la teoría. El día de hoy vamos enfocando a unos aspectos importantísimos dentro de lo que vendría a ser la teoría de textos. A esto llamamos nosotros estructura, jerarquía textual. ¿Ya? En este punto de vista, vamos a explicar este aspecto a tener en cuenta. En primer lugar, hay dos formas fundamentales en un texto. La idea principal y la idea secundaria. ¿De acuerdo? Ahora, de estos dos aspectos, tanto la idea principal como la idea secundaria, recordemos que la idea secundaria abarca más espacio que la idea principal. Ahora, la gran pregunta es, tengo en la mano derecha la idea principal y en la mano izquierda tengo la idea secundaria. Características propias. La idea principal, en primer lugar, abarca el menor espacio en la lectura. Esa es la idea principal. Y la idea secundaria abarca el mayor espacio. Bien. Ahora, ¿qué hace que la idea principal, a pesar de ser pequeña, corta, abarcando el menor espacio, sea tan dominante sobre la idea secundaria? Bueno, acá viene una característica importante, el nivel de generalidad. La idea principal no solamente abarca el menor espacio, es dominante porque tiene el máximo nivel de generalidad. En cambio, la idea secundaria abarca más espacio. La relación, ¿por qué? Porque la idea secundaria tiene que desarrollar, explicar, fundamentar, esclarecer a la idea principal. Por eso la necesidad que abarque más espacio. Pero también por otra característica. Si la idea principal es general, la idea secundaria es particular, tiende a ser específica. Bajo ese criterio, hay que tener en cuenta la parte de la idea secundaria, ¿ya? Entonces, dos aspectos a tener en cuenta, la idea principal y la idea secundaria. La idea principal, afirmación esencial, abarca el menor espacio debido a que a su máximo nivel de generalidad. Y la única función que presenta la idea principal es expresar el pensamiento del autor. Del otro lado, la idea secundaria es una afirmación o conjunto de afirmaciones subordinadas, ¿ya? Abarcan el mayor espacio. ¿Por qué? Porque particularizan y en ese sentido desarrollan a la idea principal. Entonces, la idea secundaria abarca más espacio porque tiende a especificar a la idea principal. Bueno, teniendo en cuenta este primer criterio, hay que ver cómo uno, cuando lee el texto, tiene que manejar ciertos tiempos al momento de reconocer la información. Ahora bien, sobre este punto vamos a aclarar tres aspectos a tener en cuenta. Generalmente en la teoría, en primer lugar, hay mucho desorden respecto de tema, idea principal. A veces mucha gente se desordena en esos conceptos. Vamos a intentar explicar tres conceptos fundamentales sobre este planteamiento. La primera forma de idea principal, la primera forma es el tema. El tema es de quién o de qué se ha hablado en la lectura. Ese es el tema. O sea, de qué trata el texto. Nada más. Ese es el tema. ¿Ya? El tema siempre es algo corto, es la palabra, ¿no? Es el sujeto textual. ¿De quién o de qué trató la lectura? La segunda forma de idea principal se entiende que es el título. El título es lo que se indica del tema. ¿Ya? A diferencia del tema, el título es más extenso, es más completo que el tema, porque el título incluye al tema. Si el tema es más general porque es de qué trató, el título es lo que se resalta de lo que trató. Supongamos que el tema es, por ejemplo, la Constitución del 93, ¿ya? El título sería, por ejemplo, razones para impugnar la Constitución del 93, ¿ya? Observemos bien que el título, eso se llama frase nominal.
El título no afirma, solamente resalta en general lo que se indicó del tema. Y la tercera forma, de la idea principal propiamente dicha, es lo que se afirma del tema. Observamos que tanto en el tema, en el título, como en la idea principal, se toma como base el tema, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del título, en el título es lo que se indica del tema, ¿no? O que se está calificando. Y la idea principal es lo que se está afirmando respecto del tema. Entonces, el tema es simplemente una expresión simple, o también puede ser una frase nominal. El título en sí es una frase nominal, y la idea principal es lo que se está afirmando. Por ejemplo, si yo leo un texto determinado, y me habló de la Constitución del 93, el título lo que da, ¿no?, razones para impugnar la Constitución del 93, y la idea principal sería, pues, ¿no?, pues una generalización, ¿no?, que existen muchas razones justificadas para impugnar la Constitución del 93. Entonces, hay un verbo aquí se está afirmando algo, ¿no? Eso sería una idea principal propiamente dicha, ¿no? Entonces, hay que recordar que hay tres formas de idea principal, ¿no? Entonces, la primera forma en crudo, simple, es el tema, ¿no? De qué se habló, de qué trató, ¿no? Entonces, para tener un poquito mejor esta dinámica de la lectura, hay que entender lo siguiente, ¿no? El tema es como el nombre, ¿ya? El título es como el nombre y el primer apellido. El texto te va revelando su identidad. Y la idea principal es cuando tú tienes los dos nombres y los dos apellidos de la persona, ¿no? Buscas su DNI y ahí el texto te revela toda su identidad. Eso sería, pues, la idea principal propiamente dicha, ¿no? Donde lo que está afirmando en general sobre el tema. Ahora, hay importante tener en cuenta, ¿no? Recordemos bien que el título es un mínimo lugar que ocupa en la lectura. Lo mucho son 2 líneas de la idea principal, por ejemplo. Hablando propiamente de la idea principal mejor. Entonces, he ahí el punto coyuntural, ¿no? Ahora, la pregunta es, como la idea secundaria abarca más espacio que la idea principal, la pregunta ¿es posible reconocerlo fácilmente? La respuesta es, no es tan sencillo. Dependerá mucho del tipo de texto, ¿ya? Generalmente los textos ya en la universidad o para ingresar a la universidad, la idea principal y su generalidad se muestran de forma más sutiles. Uno tiene que ser un poquito más exigente para captar esa generalidad de la idea principal. Muy bien, estamos retomando un poquito la explicación y vamos a retomar desde otro ángulo, ¿no? Bueno, no sé, ¿me están entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta por aquí para hacerme, algún requerimiento o se está entendiendo bien? Profesor, el título también a veces está en la conclusión, ¿verdad? Algo importante, la conclusión, ¿te refieres a la parte final? Sí, la conclusión. Ya. La conclusión puede ser una inferencia o puede ser una idea principal. Dependerá más que nada del estilo y la final de la lectura. ¿Ya? Dependerá de eso. ¿Ya? Ahora, cuando tocamos otra clase, cuando vamos a textos por ubicación de idea principal, vamos a profundizar ese nivel explicativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí veremos las formas, cómo se presenta la idea principal y ciertos criterios para poder de repente, pues, ver las formas clásicas de ubicación de idea principal. ¿Ya? Ahora, la idea principal puede estar al inicio del texto, como te estoy explicando, puede estar al final de la lectura, puede estar en la parte media, puede estar al inicio del final, o bien puede, en algunos casos, en un texto no hay idea principal. ¿Que así es? Sí, en algunos textos no hay idea principal. ¿Y cómo se logra la idea principal en esos textos? Ya. Hay textos, por ejemplo, en el cual no presenta idea principal, pero esta se puede inferir a partir de los casos particulares presentados en la lectura. La idea principal se establece como una generalización de todo lo enunciamiento presentado en el texto, ¿ya? Eso, por ejemplo, es un texto paralelo, ¿no? En los textos paralelos técnicamente no hay idea principal, ¿ya? Profe, en los textos argumentativos, en la parte de conclusión, en la conclusión se afirma, creo, la idea principal, ¿no? No. El texto argumentativo es que la idea principal, pues, la tesis, por ejemplo, Sí, el argumento sustenta sí, la tesis, sí. Ya, claro, gracias. Ronaldinho, mira, te explico. Hay 3 tipos de clasificación de textos. Es texto por ubicación de idea principal, que es el que estoy comentando. El texto por contenido, el texto humanístico, el texto científico. Y el texto al que te refieres tú es por intención comunicativa. En los textos por intención comunicativa, ustedes tienen el texto expositivo, que es textos de información, texto informativo expositivo.
El texto argumentativo, el que tú me dices, amigo, que se llama, la idea principal se llama tesis. En el texto argumentativo, la idea principal se llama tesis. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay entre una tesis y una idea principal? O sea, es lo mismo, tienen las mismas características, lo que varía es la intención comunicativa. En el texto expositivo, la idea principal, su finalidad es informar. En el texto argumentativo, la tesis, de comillas, idea principal, su finalidad es modificar tu opinión respecto de un tema, persuadirte sobre un tema. ¿Ya? Ahora, hablando propiamente, en los textos narrativos, por ejemplo, la idea principal se llama mensaje. Y en los textos descriptivos no hay idea principal formalmente, ¿no? No hay. ¿Ya? Son rasgos particulares. Ahora, en concreto, en el texto argumentativo, la tesis puede tener la misma posición al inicio, al medio, al final o sobreentendida. ¿Ya? Entonces, en el texto argumentativo a veces la tesis puede estar al inicio, como te digo, ¿no? Puede estar presentada y después pasa toda una serie de argumentaciones para sostenerla. Ahí es relativo. Como les digo, ¿no? La posición de la idea principal no es rígida en las lecturas. No es rígida en este caso. Ya, ¿se está entendiendo? Cualquier cosa pregunten, por favor, porque yo soy un estudioso del tema, puedo explicar, puedo expandirme todo lo que ustedes quieran para explicarles. Yo tenía una diapositiva que había preparado para esta semana, para hoy día, pero era muy, muy bonita, pero yo de todas maneras les voy a pasar el enlace de todas maneras del PPT para que todo el resumen de la clase lo tengan ustedes condensado, ¿ya? Y bueno, si tienen alguna pregunta, yo voy a ir especificando paso a paso. Ya, se entendió las tres formas, ¿no? La idea principal tiene tres modalidades. Recuerden bien, la primera forma de idea principal, el tema. El tema, chicos, es simple, ¿de qué trata? La segunda forma de idea principal es el título. El título es más completo que el tema porque el título incluye el tema. Si el tema, como le digo, por ejemplo, es el pan con chicharrón, ya, listo, profe. El título sería, pues, ingredientes o insumos del pan con chicharrón, ¿no? Y la idea principal sería, por ejemplo, tienes que afirmar ahí que los insumos del pan de chicharrón son variados y de gran contenido de sabor, por ejemplo, lo que el autor afirma en general. ¿Ya? Esa es una forma para entender las tres variantes de la idea principal. En cuanto a la idea secundaria, ¿no? ¿Qué es la idea secundaria? Vamos recordando un poco más. La idea secundaria técnicamente tiene 4 funciones, ¿no? La primera función de una idea secundaria es, por ejemplo, esclarecer, ¿no? Explicar. Se lanzó la idea principal y son como especies de aclaraciones, pormenorizaciones, pequeñas interpretaciones, hacer más sencillo a la idea principal. Te está reiterando, pero en términos más sencillos. Una especie de reiteración. Se llama elucidativa. Otra función de la idea secundaria, cuando ustedes lean un texto y se pueden ubicar, es la función de ejemplificación. Esta es la forma más clásica de idea principal. ¿Cómo se ejemplifica? Claro, obviamente un ejemplo, un caso, una historia, una anécdota, una tipología, una clasificación. Esas son formas de idea secundaria. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa perspectiva, el autor intenta, pues, presentar la idea, ¿no? Entonces el autor agarra, utiliza pues ejemplos, datos, casos, experiencias, anécdotas, historias, experimentos, tipologías o clasificaciones. Son formas de ejemplificación, la función de ejemplificación. Otra función de la idea secundaria es la ampliación. ¿Cómo es esto de la ampliación? Por ejemplo, yo estoy leyendo texto y el autor te empieza a contar detalles muy específicos, detalles muy exactos, datos demasiado específicos de tiempo, lugar, espacio, nombres. Tu mente no tiene que distraerse tanto por tratar de retener eso, porque son datos para ubicarte en el tiempo y espacio y tú te puedas ubicar en la información. Pero son datos muy peculiares, ¿no? Y finalmente tenemos las ideas, en este caso la función de fundamentación. Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, razonamientos, comparaciones o pensamientos, ¿no? Citas que a veces te hace el autor. Bien, para entender todo lo que estoy explicando, de repente no está tan entendible, vamos a ver, tienen la guía a la mano, ¿no es cierto? A ver, amplíenlo un poquito, por favor. Ya, vamos a hacer el texto 1, ¿ya? Vamos a explicar hasta la enésima potencia el texto 1, ¿ya? Vamos a leer ese texto 1, vamos a dar un análisis, voy a hacer un análisis pormenorizado y le voy a demostrar
todo lo que estoy explicando, voy a tratar de articular lo mejor posible las ideas para que pueda ser más clara esta explicación. Bien, en el texto dice, ¿no? El nuevo método científico baconiano, pues, aquí te está atacando por tu nivel cultural. Tú sabes quién es Francis Bacon por filosofía, un filósofo empirista, ¿no? El empirismo sostenía que la base del conocimiento es la experiencia, ¿ya? Bien, partiendo de este primer criterio, entonces vamos a empezar. Dice, el nuevo método científico baconiano surgió como un intento de corregir las deficiencias de la teoría aristotélica clásica, pero en realidad solo aportó dos nuevas. Un procedimiento para hacer inducciones graduales y progresivas y un método de exclusión. Bien, ¿de quién estamos hablando? Obviamente de el método científico de Bacon, Francis Bacon, baconiano, ¿no? Y obviamente en este contexto lo que buscaba este método, ¿no? Mejorar, incrementar los procedimientos de asimilación del conocimiento científico. Entonces tenía ciertas variantes. Entonces se habla pues del método baconiano y su aporte al conocimiento, ¿ya? Ahora bien, sigamos con el texto. Estamos analizando la lectura. Respecto de las inducciones, Bacon postuló primero que debería recopilarse una serie de historias naturales y experimentales. Y hasta no contar con información empírica amplia, no dar el siguiente paso, que sería empezar a eliminar algunas posibilidades. Bacon puso como ejemplo la determinación de la causa del calor, para lo que debe hacerse una lista de todas las cosas que sean calientes y otra lista de las que no lo son, así como la lista más de las cosas que muestran distintos grados de calor. La primera de estas listas, tabla de esencia y presencia, se encuentra el sol, el verano y el fuego, entre muchas otras. En la segunda lista, tabla de desviaciones o de ausencia de proximidad, está la luna, las estrellas, las cenizas mezcladas con agua y el invierno, también entre otras. Y la tercera, tabla de grados y comparación de calor, tenemos los planetas, el estiércol, las variaciones de temperatura ambiental, fuegos a distancias a distinta intensidad, etc. Con esas tablas ya es posible descubrir algunos factores como causa del calor. Para Bacon no es otra cosa que el movimiento. Bien, todo este ejemplo que ha dado del calor, sus variaciones, todo eso, ¿qué vendría a ser? Una forma de función de idea de qué? En este caso, ampliación, ¿no? Está especificando, ¿ves? ¿No? Son detalles muy particulares, pero en general, ¿de qué se está hablando? A ver, pensemos un poquito. Voy a tener ahí hasta donde dice movimiento. Hagamos un pequeño análisis. ¿De qué se está hablando? De las inducciones. Pero ¿a partir de quién? ¿Del caso del calor? ¿De método de quién? Bacon. El método científico baconiano. Claro, ¿no? Entonces, estamos hablando el método de Bacon, lo que aportó, ¿no? Entonces, profesor, entonces usted me dice que la idea principal, mi amigo, la idea principal está al inicio del texto. El nuevo método científico de Bacon surgió como un intento de corregir deficiencias, como un intento de aportar a los métodos que ya existían. Estoy parafraseando, ¿ves? Eso se llama parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? Explicar la idea principal en tus propias palabras. Porque a veces el texto te lo pone de una manera y tú tienes que buscar darle un sentido, ¿no? Su procedimiento es hacer inducciones progresivas. ¿Qué buscaba Bacon con su método? Aportar al desarrollo del conocimiento. ¿No? Al desarrollo de la generación del conocimiento científico. Esta clasificación de los tipos de calor sería una idea de ejemplificación mezclada con la ampliación. Ejemplificación porque te ponen 3 casos, cómo procedía él. Y ampliación está detallando cositas. ¿Ya? Pero recordemos, no perdamos el eje. Esto es el método baconiano de lo que el autor está hablando, ¿ven? Todo lo que figura con respecto hasta donde nos quedamos, donde dice la palabra movimiento, todo eso, ¿qué cosa es? Idea secundaria. ¿Ya? Sigamos aquí, voy a ir siendo un poquito más exacto de repente. El siguiente paso, mira, está escribiendo paso, ¿ves? ¿De quién? Del método baconiano. Ahí tú te das cuenta que este está subordinando a la parte inicial.
Mira, el siguiente paso es buscar a otros fenómenos naturales si esta correlación entre calor y movimiento se confirma. Y así puede procederse a establecer una segunda correlación y repitiendo los procesos cada vez a niveles más altos de generalidad, se obtiene mayor confianza en el conocimiento de la ciencia sobre el calor. Se ha dicho que Bacon pensaba que el método de generación de conocimiento científico era algo automático. Bien, por algo hizo este planteamiento, pues, Bacon. Entonces, en términos generales, a ver, el tema central. Vamos a hablar del tema central. O sea, cuando te dicen tema central, o sea, lo que nos está pidiendo, ¿puedo subirle un poquito la guía? Ahí vamos a ver. Un poquito, ¿puedo subirlo? ¿Alguien? Antes, al inicio, la primera guía, la primera cara. Ahí está, ahí, exacto, gracias. Bien, cuando te piden tema central, te piden título, ¿ya? Ustedes cuando... vamos a recordar algo. Voy a hacer una pequeña crítica a la teoría. El mundo de la teoría de la comprensión lectora era tranquilo hasta que apareció alguien con el bendito concepto de tema central. Yo lo he puesto aquí por un motivo propedéutico, porque a veces de repente el chico que se prepara aquí en la CEPRE tiene la opción de lo que va a venir en el examen o también el examen general, que no es con la formación que ustedes tienen pueden tenerlo, ¿no? Para enfrentar la prueba. Ahora, una pequeña aclaración sobre el tema central. El tema central técnicamente es el título. Ya técnicamente es el título, ¿ya? Todo era tranquilo, como les decía, ¿no? Hasta que a alguna persona se le ocurrió inventar este concepto que no debería existir. ¿Por qué? Porque en muchos libros aparece el concepto de tema central y la respuesta aparece o bien como una oración, o sea, como idea principal, o a veces aparece como título. Que déjenme comentarles esta pequeña anécdota, ¿no? O aparece como idea principal o aparece como título. O sea, como una frase final, como oración. Es más, los manuales son un poquito confusos sobre esto, ¿no? Y algunos colegas hablan ligeramente del tema, pero no se han puesto a pensar, porque, bueno, es mi primera crítica, que técnicamente hablando, ese concepto es bien ambiguo. Nosotros aquí en la CEPRE vamos a utilizar el concepto de tema central como título, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿qué título le podríamos poner aquí a la lectura? Podría ser aportes del método científico baconiano. Excelente, ¿no? Excelente. El aporte, nos aporte. ¿No? Al conocimiento, al método y conocimiento científico, porque sobre este punto ha centrado la idea presentada en la lectura. Perfecto. ¿Se entiende? El tema es el método baconiano. Ese es el tema, ¿ya? O el método de Bacon. Y si me dicen el título, los aportes, ¿no? O los beneficios, si quieren ponerlo así para parafrasear, ¿no? Del método baconiano al conocimiento científico. Bajo esa perspectiva. ¿Qué es esto de parafraseo, profesor? Bueno, parafrasear significa expresar la idea original en tus propias palabras, sin alterar la idea en sí. ¿Ya? Mantener esa estructura. Eso se llama parafraseo. ¿Ya? El alumno que logra parafrasear, explica el texto, la idea principal en tus propias palabras, sin alterar la esencia de la información, significa pues que controla, ha entendido magníficamente la lectura. Ahora, si tú simplemente en un examen en la universidad, tus prácticas cuando hagan redacción, ustedes me transcriben en la idea principal, yo pondría 0. Profe, ¿pero por qué tan malo? Bueno, la respuesta es sencilla, amigo. Lo que pasa es que la garantía que tú entiendas es cuando lo parafraseas. Si tú repites el texto, no significa que lo hayas entendido. ¿Ya? Esa es la esencia, ¿no? Porque por eso decimos comprensión de textos, no repetición de textos. Por eso muchos de nosotros docentes, cuando buscamos un alumno, un telsino, ese alumno es un telsino, el nivel máximo es que pueda parafrasear, ¿no? Controlar la lectura, no la lectura que te controle a ti, es la idea, ¿no? En ese planteamiento. Bien, ¿se está entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se está entendiendo? Hola. Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Por favor, disculpe la precariedad de las circunstancias, esto no lo había calculado, pero creo que cualquier cosita con confianza, pregúnteme y yo los puedo, pues, amoldar más ideas aquí en la clase.
Ahora vamos a la segunda lectura, vamos en el texto propuesto número 2 y vamos a ir explicando algunas cositas. Antes de seguir, algunas recomendaciones técnicas. A ver, ¿con qué leen ustedes? ¿Con qué leen ustedes? No me digan con los ojos, ¿ah? Uno no lee con los ojos, uno lee con el cerebro, ¿ya? El acto de lectura la lectura es cerebral, pero para aprender a leer con el cerebro no es fácil. Mucha gente dice, no, porque he sido alfabetizado, yo sé leer. Vamos a diferenciar una cosa entre leer y saber leer. Entonces, ¿qué implica esto de saber leer? Cuando yo hablo de saber leer, significa que tengo un alto nivel cultural, un alto nivel lexical. Yo puedo leer el texto y puedo entender que mis ojos leen más rápido que mi voz. Ya, eso se llama lectura cerebral. No sé si ustedes han visto gente que lee un discurso, levanta los ojos, lee 10, 14 palabras bajas y sigue leyendo como si nada. Ya, esa persona maneja la llamada lectura cerebral. Su mente es más rápida que su voz, ¿ya? Entonces, para eso se practica, uno tiene que desarrollar, pero para lograr la lectura cerebral, eso implica, pues, múltiples capacidades, ¿no? Entonces, cuando uno me preguntó una vez, ¿cuánto tiempo necesito para crear un lector cerebral? Bueno, yo diría 4 años, 3 años, técnicamente hablando, honestamente hablando. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es sencilla. 1, desarrolla tu léxico. 2, desarrolla tu cultura. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno lee un texto, y supongamos que tú tienes una cultura tremenda, imagínate que el texto te habla acerca de nanotecnología, y el chico maneja el concepto de nanotecnología. Este flaco cuando lee veloz, porque como no conoce el tema. Pero otra causa, que no conoce el concepto de nanotecnología, ¿creen que va a leer a la misma velocidad? No, va a leer con miedo, con temor a equivocarse, y la probabilidad de error va a ser el doble o el triple. En cambio, el otro patita, que lee, es curioso, ha leído el concepto de nanotecnología, lo maneja muy bien en lo que vendría a ser la aplicación de la nanotecnología a la medicina, y él ha leído artículos, le gusta, es curioso, ese chico va a leer una velocidad terrible, es más fuerte y bien sólido, su comprensión va a ser más clara. Pero el patita, que ni siquiera entiende el concepto de nanotecnología, va a tener problemas, ¿no? Y no porque no sea inteligente, sino que sus conocimientos previos no están activados. A eso estamos viendo, ¿no? Entonces, yo le recomendaría a un estudiante futuro universitario que hay que siempre atacar el nivel cultural. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Se está entendiendo? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profesor. Si tienen alguna inquietud, pregunten con toda confianza, ¿de acuerdo? Bien, a ustedes, yo no sé si les pasé ese link que tengo de Facebook para apoyar a los alumnos y de forma totalmente neutral y ética, porque, bueno, lo he compartido a veces, y a esos chicos que tienen dudas, ¿no? Entonces, siempre yo atiendo sábados y domingos de todas partes tengo chicos ahí. Entonces, trato de apoyar de forma altruista y siempre manteniendo siempre mi neutralidad ética sobre lo que vendría a ser el apoyo estudiante. Ya les comentaré más detenidamente ese link y les voy a enviar. Entonces, de repente, pues de repente no entienden una cosa o quieren más información, yo con todo gusto y con la neutralidad que me caracteriza, manteniendo simplemente ese principio de apoyo al estudiante, yo lo hago, ¿no? Ese grupo es totalmente altruista, ¿no? Y no es más motivo que mantener siempre mi nivel ético y neutralidad para apoyar a los estudiantes. Yo les pasaré el link al final de la hora, pero espero que estén entendiendo los conceptos. Vamos con el texto propuesto número 2. ¿Ya? Vamos a poner el tema, vamos a poner el título, voy a colocar la idea principal y vamos a ver la posición de la idea principal, cómo se mueve en el texto, ¿no? Esta vez voy a graficar paso a paso, ¿no? Bien, vamos al ataque. A ver, el año de 1973, la Academia Suecia, ¿no? Le otorgó el premio Nobel a un zoólogo austríaco, ¿ya? Carl von Frisch. Él había trabajado desde 1923 en la investigación de las abejas. Sus descubrimientos concluidos hacia 1948 fueron sorprendentes. En 1950 publicó los resultados de su hazaña intelectual. Halló que estos insectos tenían un sistema de comunicación perfecto que les permitía avisarse entre ellos la existencia y ubicación de las fuentes de alimentos. Por ejemplo, si una abeja exploradora descubría una flor con polen o néctar, regresaba a la colmena y les hacía probar a las otras el alimento. Luego,
se ponía a bailar. Si la flor se encontraba a menos de 100 metros, hacía una danza circular de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Pero si se encontraba a más de 100 metros y hasta a 6 kilómetros de distancia, entonces hacía una danza de forma de 8. Primero, corría hacia adelante, describiendo un giro completo hacia la izquierda. Luego bajaba para complementar otro giro a la derecha. Y así sucesivamente. Esta danza en 8 iba acompañada de una continua agitación del abdomen. Wind dance. Luego de que veían algunas de las danzas, las abejas de la colmena volaban hacia la flor precisa que les había indicado la abeja exploradora. Llegadas al vergel y colmena, y colmadas sus apetencias, ellas, a su vez, volvían a la colmena y podían repetir la misma comunicación con otras abejas diferentes. Listo. Esta vez vamos a poner así mentalmente, ¿no? ¿Cuál es el tema? Tal cosa. ¿Cuál es el título? Tal cosa. La idea principal, también. Entonces vamos a ir explicando paso a paso. Bien, vamos a analizar. Primero quiero ver el tema, ¿no? A ver, simplemente de qué ha tratado el texto. La investigación De las abejas. El Ya. sistema de comunicación de las abejas. Claro, la comunicación de las abejas, sistema de comunicación de las abejas. Bien, es un buen tema. Así está bien. Ya, vamos controlando. Profesor, pero una pregunta. En el Sí, tema sí. no puede haber un nombre, ¿no? ¿Cómo? Un nombre no puede haber en el tema, como es frase nominal. A ver, estamos primero en el tema. Ahorita entramos a la frase nominal. Está bien, Luchito, no hay problema. El tema es, primero estamos hablando de la comunicación de las abejas. ¿Ya? Es el tema. El tema siempre es simple, traten de hacerlo algo simple nada más, ¿ya? Para que vayamos construyendo paso a paso. Ahora, el título, lo que dice Luis, el título. A ver, ¿con qué está ligado la comunicación de las abejas en la lectura? A ver, en general. Ahora sí, ¿cómo sería? El descubrimiento de Carl von Fritsch sobre la comunicación de las abejas. Claro. Entonces, a ver, pero tienen que armarlo. Armen el título, a ver. La sorprendente investigación de Carl von Fritsch sobre las abejas. Claro, la investigación de von Fritsch sobre el descubrimiento del lenguaje de las abejas. O la investigación de von Fritsch sobre la comunicación de las abejas. Eso sería un buen título, ¿de acuerdo? Hasta aquí estamos bien. Perfecto. Muchachos, una pregunta. ¿Dónde estaría la idea principal en el texto? ¿Al inicio, al medio, al final? ¿Qué piensan? En el medio, profe, creo. A ver, ¿cuál sería? Halló que estos insectos tenían un sistema de comunicación perfecto que les permita avisarse entre ellos. La Correcto. existencia. Ubicación de los alimentos. Sigue. Hasta donde dice alimentos. ¿Ya? Ujú. Hasta ahí. Ponlo amarillo. Esa, por ejemplo, lo que está diciendo nuestro compañero, esa es la idea principal. Entonces, ahora sí, ¿qué afirma el autor sobre el tema? Entonces tú puedes decir aquí que el descubrimiento del von Fritsch sobre el estudio de las abejas estableció que éstas poseen una comunicación óptima, miren, estoy cambiando perfecto por óptima, ¿no? Que permite ubicar tanto de ubicación y de origen de alimentación para las abejas. Es una forma de decir la idea principal. De otra manera, ¿no? Que la indagación que hace von Fritsch sobre la comunicación de las abejas estableció que éstas tienen una forma de trasladar información de forma perfecta sobre ubicación de su alimento. ¿Ven? Eso sería la idea principal, ¿no? Entonces, he mantenido el eje comunicación de las abejas. O de otra manera, que la comunicación de las abejas, que se basa en la ubicación perfecta de su alimentación, fue establecida y hallada por von Fritsch. Profesor, pero tendría que repetir, o sea, ahí estás repitiendo ya el tema.
Y el Te título. ponen bien. Claro, tienes que repetir el tema, pero lo demás tienes que intentar cambiarlo. O sea, el tema lo tienes que repetir, obviamente. Pero lo que tienes que estar sustituyendo, por ejemplo, es o alterando el orden de las ideas o sustituir algunas palabras. En eso se basa el parafraseo, ¿no? Eso significa que estás controlando el texto, ¿no? Si lo transcribes es otra cosa, pero si tú alteras la información, sustituyes palabras, significa que has entendido el texto. Ya, obsérveme, cuando yo estoy haciendo el parafraseo, tampoco estoy repitiendo todo, sino buscando alterar, buscando sustituir términos, y eso significa que yo he entendido el texto. Si yo lo transcribía todito igual, técnicamente hablando, eso no significa que haya entendido la lectura. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ahorita para que me entiendan mejor, ahorita vamos a ver otro ejemplo más, para que se entienda mejor lo que les quiero decir, ¿no? Pero en esencia, está claro, ¿no? Sí, profe. Sí, profesor, está claro. Perfecto, muy bien. Ahora, yo les estaba explicando, colorealo nomás, colorealo, ahí con el saltador y se puede colorear. Ahora, algo importante, miren, yo les estaba comentando que el parafraseo, ya, miren, vamos a hacer, bueno, ¿han llevado parimiología en el colegio? ¿Saben lo que es parimiología? ¿Han llevado parimiología en el cole? No, 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 profesor. profesor, no. No, profesor. no, profesor. Ya, parimiología, chicas, Ya, caballeros. Chicos, parimiología es, por ejemplo, cuando ustedes le daban refranes y tenían, ¿qué significa? ¿Qué representa? ¿No? Por ejemplo, mira, a ver, vamos a hacer parafraseo, a ver qué tal lo entiende. Mira, la primera vez que me engañes, la culpa es tuya. La segunda vez que me engañes, la culpa es mía. ¿Cuál es el mensaje? Que si ya le engañó una vez, lo podría volver a hacer, pero fue su culpa perdonarla o seguir estando con esa persona. Por lo tanto, el mensaje, en este momento tú vas, por ejemplo, me acabas de estar analizando el texto, claro, pero el mensaje es, a ver, ¿cuál es la lección de vida que yo extraigo? Que si Ah, me engañas por segunda vez, es mi culpa por quererte. Ya, por tanto, el mensaje, ¿No sigas con esa persona? más o menos, ¿por qué siempre tiene que ver con el amor? A ver, puede ser que tu tío te ha mentido, que tu viejo te ha dicho que te compra allí y no te lo compra. Pues yo ya no dije del amor, dije que no confíe en esa persona nomás. No, le decía de otros anteriores que habían dicho, pues, no te... Ah, ya. Claro, claro. A ver, ¿se han dado cuenta que hay una paradoja? O sea, la primera vez que me engañes, la culpa es tuya, ¿no es cierto? Ya. La segunda vez que me engañes, la culpa es mía. Entonces, pero si me has seguido engañando, ¿por qué la culpa es mía? Claro, lo dijo una chica, claro, porque yo le di la oportunidad, ¿sí o no? Claro, con... Si me engañó una vez, yo le di la oportunidad, la segunda es la culpa es mía, no es de ella, es mía, de mí. Ahora, ¿por qué? Porque yo le di una segunda oportunidad. Por lo tanto, lección de vida, nunca des segundas oportunidades. Confianza. nunca des segundas oportunidades. Ese es el mensaje. Profe, no manche. Otro ejemplo, ya, chicos. A ver, no sé, ¿se acuerdan de los textos expositivos? Los textos narrativos son especiales para lo que vendría a ser el parafraseo. A ver, yo les hago una pregunta. Ustedes conocen el cuento de los tres chanchitos, ¿no es cierto? Sí. Ya, Sí, perfecto. profesor. ¿Cuál es Sí. el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Profe, si he tenido infancia, ¿cómo que me esa pregunta me ofende? Espera un ratito, pues. ¿Cuál sería el mensaje? Confiar en No extraños. confíe en nada extraño. O sea, No confiar en extraños. No confiar en gente extraña. Ese es el mensaje colateral. ¿El esfuerzo da frutos? Tampoco. Pues está bien, te acercaste, Lian. Está interesante. Pero miren, es más profundo de lo que ustedes se imaginan, ¿ah? Había tres chanchitos. La unión hace la fuerza. No, por ahí. Es un mensaje colateral. Construir tu casa de cemento es bueno. Hay que hacer como una casa con ladrilla de Rex. Ya. Eso es interesante, ¿ah? Pero vamos, miren. Que con esfuerzo se logra todo. Ya, interesante. Sigue. La unión hace la fuerza. Ya. parece usted contigo. Ideas. Ya. Debes prevenirte más o menos algo así sería. Ya, les comento algo rápido, ya, vamos avanzando bien. Les comento algo rápido. Miren, en una oportunidad estaba en una charla y en una capacitación y una docente dice, profesora, texto infográfico, tanta cosa, y se me ocurrió preguntarle, ¿no? Maestra, usted sí ya tengo un museo. ¿Conoce la historia de tres chanchitos? Sí, yo conozco. A ver, ¿me explica cuál es el mensaje? Es que hay que hacer la previsión, que esto, que lo otro.
Me parece interesante, le digo, pero es una metáfora, pues. Los 3 chanchitos son los 3 tipos de personas que hay en este mundo. El primer chanchito hizo su casa de pajita, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? La pajita es simbólico, representa a la persona que, cuando, por ejemplo, que va al colegio o que va a un lugar y simplemente quiere hacer hora. O sea, él está en plan de pasar la vida, ¿ya? Perfecto. El segundo chanchito es de madera, ¿sí o no? Ya. ¿Qué representa la madera simbólicamente? La mediocridad. La mediocridad, ¿ya? Porque el primer chanchito hace la casa, simplemente quiere terminar el colegio, quiere terminar todo rápido, pero no se preocupa por sentar buenas bases. El segundo chanchito es el hombre mediocre. O sea, este pata va al colegio, estudia, saca 20, ¿no? Pero se queda, no investiga más de lo que le dan, siempre se queda con lo que le dan, ¿ya? El segundo chanchito representa la mediocridad. Y el tercer chanchito, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? El tercer chanchito se refiere a quién? Al hombre virtuoso, al hombre superior. Este chico estaba en cuarto, quinto año y media y ya estaba pensando en la universidad. Él está proyectándose de acá a 5 años. El lobo, ¿qué representa? La vida que te va a poner a prueba. Y por tanto, lo que el lobo, la vida lo tumba al primero, la vida lo tumba al segundo, pero que él nunca lo puede tumbar, la vida, es al hombre virtuoso. Y ser virtuoso implica no solamente ser prudente, sino también ser previsor, se anticipa lo que viene y sabe valorar su tiempo, aprovecha su tiempo. Entonces, el mensaje de los 3 chanchitos representa qué hombre quieres ser tú, el hombre superior. Y el hombre superior, el hombre virtuoso, es el hombre que no solamente que se anticipa, que es prudente, sino también que piensa en el futuro, ¿no? Ese es el punto máximo del mensaje de los 3 chanchitos. No solamente es previsión, es prudencia, es virtud, es tenacidad, es esfuerzo y proyección. Es más profundo lo que aparentemente estamos representando, ¿no? Igual que Pinocho. La gente cree, no, Pinocho yo no entiendo, Pinocho sí. ¿Cuál es el mensaje de Pinocho? Ah, ya, los narizones son mentirosos. Ya, por ejemplo, ¿no? Pero es más profundo. Pinocho, ese no es el mensaje de Pinocho. ¿Cuál es el mensaje de Pinocho? Ojo, miren, una cosa es leer y otra cosa es saber leer. Yo puedo conocer la historia, pero eso no significa que yo haya entendido la historia. A este punto voy, ¿no? De donde la maestría en el parafraseo no es que tú repitas el argumento, sino que entiendas el argumento. Ejemplo, a ver, Pinocho, ¿cuál es el mensaje? A ver, sí, profesor, sí tuve infancia, ya. ¿Ahí el cuento? Sí, me lo han contado, ya, bueno, pero ¿cuál es el mensaje? Ahorita seguimos avanzando, ya, pero estamos en un momento importante aquí en la clase, ¿no? El parafraseo, ¿no? Recuerden bien, comprender... Puede ser que no debemos dejarnos llevar por las malas influencias. Ya. Pinocho tiene 14 mensajes colaterales y un mensaje fundamental. Ya, lo que acaba de decir Paola es muy interesante, pero está en los mensajes colaterales más interesantes también pero todavía no vamos al fondo. Pero es muy bueno lo que ella ha dicho. Está entre los mensajes correctos, pero no es el fundamental. Enseña los valores. Que te enseñe Ya, valores de verdad. Ya, sigan disparando. Aprender a diferenciar lo bueno y lo malo. No sean extraños, ya. No creen los narizones porque me mienten, ya, está bien. Tomar buenas decisiones. Aportemos. A ver, chicos. Luchar por su sueño de ser un niño. ¿Ya? Por ahí, interesante. A ver, un ratito. En los textos narrativos, el mensaje, la idea principal está en el desenlace. Si prevalece un antivalor, es lo que se tendría que evitar, y si prevalece un valor, es lo que se tiene que seguir. Hay reglas para interpretación. Ahora, rápido nada más porque tengo que acelerar. Mira, en el caso, por ejemplo, yo leo Pinocho, y ustedes saben que Pinocho es madera, ¿no es cierto? Se convierte en niño. ¿Pero en qué momento se convierte en niño? Pinocho se porta mal, todo lo hace sufrir a Gepetto se pone a buscarlo, a Pinocho sus amigos lo traicionan, lo venden. Finalmente, cuando Pinocho busca a su padre, se cruzan y no lo puede ubicar, porque su padre también ha salido a buscarlo. Cuando Gepetto llega cerca a un muelle, dice que está bien, Pinocho cerca llega a un muelle y ve una gente que se está riendo, porque un viejo loco ha ido a buscar a su muñeco de madera que tiene vida. Y supuestamente la gente de acá se reía y Gepetto se ha ido al mar a buscarlo, ¿no? Y la ballena se lo traga. Cuando Pinocho ve, la gente se ríe y ven que el muñeco llega y está con vida, agarran y dicen, no, tu abuelo está allá, tu padre está allá. Pinocho se lanza a buscarlo. La ballena se lo come, ¿no es cierto? Se lo engulle. Logra salir por el respiradero.
cuando el anciano está medio agonizando, medio desfalleciente, Pinocho ahí le promete amarlo y respetarlo como un padre. En la noche, el hada lo transforma en un niño de carne y hueso. Pregunta rápidamente. Pero te transforma en burro, todas esas cositas eran mensajes colaterales, pues, hombre. El mensaje fundamental. Está bien, se transforma en burrito, sí, te sale por orejas. Es una serie de mensajes que sí eran interesantes y estaban con la historia. Pero el mensaje fundamental es que cuando es en la noche, el hada lo transforma en un niño de carne y hueso. Porque hay unos momentos previos. Él ahí entiende que es su padre y que tiene que portarse bien. Y justamente en ese momento, en la noche, el hada después lo transforma en un niño de carne y hueso. Ahora viene el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es el libre albedrío. El mensaje es el libre albedrío. Pinocho era madera cuando se portaba mal, ¿sí o no? Sí. Sí, era madera. Sí. Cuando él entiende que tiene que elegir el bien sobre el mal, ¿en qué se convierte? Es un niño de verdad. En un humano, Un niño. en un ser humano. El ser humano se vuelve más humano cuando elige el bien sobre el mal. Cada vez que yo elijo portarme mal, miento, traiciono, soy madera, soy materia. La parte más irracional que tiene el hombre es esa parte que es en madera. El hombre se transforma en ser humano cuando elige el bien sobre el mal. Ese es el mensaje de Pinocho. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Ok. Hola, hola, ¿se entiende, no? Claro, Anthony, tienes razón. Ajá. Claro, entonces nosotros nos humanizamos cuando elegimos el bien sobre el mal. Si elegimos el mal, nos estamos deshumanizando. Es interesante, ¿no? El punto profundo que tiene el aspecto de Pinocho en ese tratamiento, ¿no? Pero se transforma en unas orejas de burro, le crece la nariz, todas esas cositas, ¿no es cierto? Todos va dentro de un contexto de perfeccionamiento espiritual de como seres humanos. Sí, pero lo que pasa es que a los niños deberían enseñarle qué significa la historia. A los niños que ustedes les han contado la historia, pero eso significa que la persona que les ha contado no conocía, no sabe interpretar. O sea, no entendieran el cuento. Entender un cuento no es repetir la historia, sino darle sentido a la historia. Hasta Toy Story tiene sentido, por si acaso. Tiene mensaje. Ok, perfecto. Sigamos. Pero este es profundo. Si me estoy hablando aquí, me voy a hablar todas las mañanas y... Bueno, vamos avanzando en la guía, ¿ya? Ya. Ok, pero se está entendiendo, ¿no? Okay. Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. Ya tenemos el tema, ya tenemos la idea principal, ya estamos avanzados. Vamos a la siguiente lectura. El texto en A. Bien, vamos a atacar rápidamente esta lectura. Bien, voy explicando paso a paso. Bien, vamos a leer, voy a leer yo rápidamente. El behaviorismo, palabra que introducimos a nuestra lengua castellanizando la palabra inglesa behaviorism, por no hallar ninguna que exprese su significado, es la tendencia inaugurada por John B. Watson en Estados Unidos en su libro Behavior, Introducción al Estudio de la Psicología Comparada, 1914. El precursor de es Locke en su teoría de los tropismos y su concepción mecánica de la vida. Según behaviorismo, la psicología es una ciencia natural que no necesita conocer existencia de los estados mentales, pero sí ni el medio que poseemos para confirmar su realidad. La introspección. Toda nuestra actividad debe expresarse en términos de behavior, esto es, movimientos de miembros, de músculos, de trabajo de glándulas y, de un modo particular, concebir al organismo como un todo que responde al estímulo externo. A ver, vamos traduciendo un poquito la idea. El behaviorismo sostendría en esencia que nuestra conducta y nuestra mente no es más ni menos que el resultado de la acción corporal orgánica, que nuestra anatomía es la determinante de nuestra conducta y nuestra mente. Eso es en esencia, ¿no? Muy bien, vamos con la pregunta. A ver, ¿qué dice la gente? Heider, ya estoy viendo. El autor del texto escribe principalmente sobre... A
A ver, ¿qué he marcado ahí? Pero recuerden bien que Watson es solamente, a pesar, ahí antes de Watson había precursores, ¿ah? Watson toma ciertas ideas, porque no todo es 100% Watson. A ver, veamos. Alternativa A, behaviorismo en la psicología. Está fuerte. Puede ser psicología comparada americana, nada. Psicología de corte conductista, no. Es otro enfoque. A ver, según Watson. Pero el problema con la DEA, hay un problema con la DEA. Dice la idea de behavior, no, behaviorismo, no behavior. Es que no se queda solamente con da una contextualización. Eso es que la D le dice como si Watson hubiera sido el precursor. Y Watson no fue el precursor. Claro, no fue el precursor. Y la N, la mejor respuesta, ¿cuál es? Alternativa A. Correcto. Bien, mantiene el nivel de generalidad y tiene toda la contextualización correspondiente, ¿sí? Bien. Segunda pregunta, número 2. A ver, atacamos. Bien, vamos con la pregunta número 2. ¿Cuál es la idea principal del texto? Bien, vamos a centrarnos. A ver, la introspección es el medio que tiene la psicología humana para confirmar la realidad. ¿Dónde está? Bien, no hay Watson, no hay, la A es totalmente anárquica. No hay eje de información. La A no es. La D. La D, ¿no? Behaviorismo concibe la psicología humana en términos de relaciones fisiológicas de la organización. Ah, está bien. Está bien. La D está bien centrada. A ver, ¿hay otra? La psicología, no, la C queda incompleta. La C está incompleta, definitivamente. La B, no, la B es muy particular. La D ahora está fuerte. La D está muy fuerte. A ver, vean Watson escribir el mismo porque confía. No, nada que ver. La respuesta de la opción B. Claro, y esta idea se traduce en la parte final también del texto, ¿no? Cuando el autor dice, ¿no? Cuando está explicando el behaviorismo de Watson. Perfecto. Bien, rápidamente vamos a la siguiente lectura. Ya, vamos a analizar. Bien, vamos con el texto en B, vamos a estar explicando paso a paso, voy a estar haciendo todos los detalles posibles y vamos controlando la información. Yo les sugiero una cosa, tener una hojita en blanco y pensando mentalmente, vamos a mentalizarnos con la lectura. Recuerden bien que uno lee más con el cerebro que con los ojos. A ver, vamos controlando la información. Texto 2, bien, vamos al ataque. En la economía monetaria de un país, se denomina medio de pago a las distintas formas que adopta el dinero para intervenir en la circulación de los bienes y de los servicios. Dichas formas de los medios de pago son: número 1, el medio circulante o dinero creado por el Banco Central, o sea, por la institución emisora del país. Está constituido por moneda metálica y por la moneda de papel o billete. A su vez, antecediendo a su distribución, el medio circulante puede dividirse en el medio circulante de poder de los bancos y el medio circulante de poder del público, al que se le conoce también como el nombre de numerario. Perfecto. Ahora, siguiente. El dinero giral, creado por la banca comercial, está constituido por los depósitos en cuentas corrientes o depósitos de retiro inmediato. Se considera como dinero a los depósitos en cuenta corriente porque mediante ellos y a través del cheque se pueden adquirir bienes y servicios y cancelar obligaciones. La diferencia entre el medio circulante y el dinero giral estriba en que el medio circulante intervienen físicamente los cambios, en tanto que el dinero giral se moviliza contablemente a través de transferencias de los depósitos mediante cargos y abonos en los libros de los bancos. El monto total de los medios de pago están constituidos por el numerario más el dinero giral. Ambos constituyen la forma del dinero mediante las cuales la comunidad presiona sobre la demanda de bienes y servicios. Con los medios de pago se realizan todas las operaciones de carácter mercantil. Muy bien, vamos despacio. ¿Ya? Miren la pregunta con cuidado. ¿Ya? Siempre y cuando nosotros atacamos un texto, vamos controlando la información, ¿no?
Siempre miramos la pregunta con cuidado. Dice, el texto trata principalmente. Y si se fijan bien, tienen todas formas de título. ¿Ya? Ahora, si has estado muy atento a la información, ha habido varias ideas secundarias. Y tú no vas a caer en la trampa. ¿Ya? Entonces tienen que buscar la idea más general acá. Miren, voy a hacer un análisis ya paso a paso para ir explicándoles. Bien, voy a mirar la alternativa A y recordar un poco la lectura. ¿Ya? Dice las diferencias entre el medio circulante y giral. Si tú te has dado cuenta, esto sería una forma de idea secundaria. Claro, se habló de dinero giral, dinero circulante, pero hay algo más general que esto. Recuerden bien que te está preguntando el título. Una pregunta por intención comunicativa o pregunta por idea principal jamás puede tener ideas secundarias. Y en este caso, los dos conceptos son ideas secundarias. Sí, coméntame. Sí, coméntame. No hay problema. Ah, la B decía que era. Vamos a ver la B. El medio de pago en la economía monetaria. A ver, la A es interesante, pero hay un pequeño problema. No sé si pueden detectarlo. Que solo dice un medio de pago. Y no Más lo general que eso tendría que ser medio de pago, ¿no es cierto? Sí. Pero no lo puedo restringir toda la economía monetaria, porque también había una economía bancaria, ¿no? Que se mueve a diferencia del medio monetario. Ya hay que ver todas estas pequeñas cositas. Me dicen la E. Ya. Ya. Ok. En la E, ya, vamos a la E. Los medios de pago como forma de dinero. Esto es interesante. ¿Y dónde estaba eso? A ver, ¿se acuerdan al inicio de la lectura? A ver, Sí, ¿se acuerdan al inicio de la lectura? Dice, ¿no? En la economía monetaria de un país, claro, pero no se quedó solamente en la parte monetaria, empezó a especificar un poquito más. La B estaba interesante, pero miren, vas a entrar en algo más. Miren, en la economía monetaria de un país se denomina medios de pago. O sea, si habla de economía monetaria, pero es cortina. ¿Pero qué me va a hablar dentro de la economía monetaria? Los medios de pago de las distintas formas que adopta el dinero al intervenir, dice, se denomina medios de pago a las distintas formas que adopta el dinero al intervenir en la circulación de bienes. ¿Bien? Esta es la idea máxima de la lectura. Y después se empieza a especificar. No, dentro de la economía monetaria se denomina medios de pago y empieza a hablar de los medios de pago. El dinero giral, ¿no? Entonces, ya empieza a especificar circulante. Entonces vemos que la E está soportando bien el peso de la respuesta. Ahora, de las dos formas, dinero bancario y dinero giral, esas son formas específicas. Eso están dentro de las formas de pago, de los medios de pago. Entonces, la idea más general acá, ¿cuál era? Sobre este punto, distintas formas de pago que adopta el dinero. La respuesta a la opción E. Ahí estoy solo. La E. Ok, perfecto. Muy bien. Se está entendiendo, ¿no? Vamos despacio entonces. Pregunta número 4. Ahora, ya tienes la ubicación de la idea principal, ¿eh? Ya tienes ventaja, ya ubicaste la idea principal. Está en el primer párrafo, pero listo. ¿Ya? Ya. Ahora sí es imposible que se equivoquen. Ahora sí, relájense y controlen la información. Ya tienen en este punto ubicada la idea principal y lo pueden tener ya más referenciado. A ver. ¿Qué podríamos tener por acá? En el texto se afirma principalmente que... ¿así? A ver. Sí, profesor. Muy bien. Los medios de pago, que son formas de dinero, se dividen básicamente en circulante y dinero giral. ¿Ya? La afirmación en general. Y después se empieza a especificar a los mismos. ¿Ya? Yo dije, por ejemplo, anteriormente que bancario y giral era una especie de redundancia ahí, ¿no? Entonces no era de por la pregunta anterior, ¿no? Pero aquí obviamente está generalizando, ¿no? Entonces, también no habría otra tampoco. Si miran bien, las otras alternativas tampoco entran en esa plasmación de la idea principal, ¿no? Bien, por tanto, la mejor respuesta para esta pregunta, la opción C. Ya, ¿qué marcaron la D?
Claro, el texto detalla los medios de pago que son formas de dinero y que se dividen principalmente en circulante y digital. Claro. La C era la respuesta. Claro, entonces entra un poquito mejor sobre esta parte, esta idea. Sí, profesor, creo que es la C. Ya, hay que ver también la parte de la cortina, ¿no? Que el autor empieza con la economía monetaria, pero más que nada, más que economía, habla de formas de dinero, ¿no? Entonces, sobre ese punto va centrando el autor. Bien, a ver. ¿Estamos bien con la base? Ya. Entonces vamos a atacar práctica de textos. Bien, vamos a empezar. El tiempo pasa porque vamos a ir acelerando. A ver, vamos a atacar esta lectura, el texto número 1. Ya, es un texto muy interesante. Vamos a ir enfocando paso a paso cada uno de los panoramas de esta información. Ya, en este momento vamos a hacer bases, ¿ya? Yo leo el texto, te van a tener unos 3, 4 minutos para responder. 4 minutitos nada más para responder. Ya, y yo voy a explicarle la respuesta. ¿Por qué? Porque hay un momento que ustedes también tienen que ir practicando. Entonces, vamos con la lectura. Listo. Entonces empezamos. Dice, el español se ha convertido en la segunda lengua de comunicación internacional. Bueno, eso de se ha convertido significa que había un crecimiento. Repito, el español se ha convertido en la segunda lengua de comunicación internacional. Miren cómo empieza el estribillo. Ya. Nuestra lengua es hoy lo que es por la cantidad de hablantes que dispone, por la relativa homogeneidad lingüística que goza, por el protagonismo innegable que se ostenta en cientos de universidades, en centenares de periódicos de difusión internacional, en poderosas cadenas radiofónicas y de televisión. A todo ello se une hoy un tránsito que, por fortuna, disculpen, empieza a congestionarse las autopistas informáticas. A ver, estamos hablando del español, pero el autor te está explicando una serie de razones, si se fijan bien, con mucho cuidado, por las cuales este español ha crecido. Se entiende en este contexto que la lengua castellana se ha incrementado, se está difundiendo por una serie de variables. Uno, los medios de difusión, los medios de comunicación, y otro, al inicio lo dijo, la relativa homogeneidad lingüística que goza. Homogeneidad lingüística. Bueno, yo entiendo por esto, por ejemplo, que si yo me voy a Colombia, yo me hago entender. Si me voy a Paraguay, me voy a Bolivia, me hago entender. O sea, no es mucho que pueda tener trabajo en los regionalismos, pero en esencia yo me voy a hacer entender. Hay una cierta homogeneidad. Pero si tú comparas, por ejemplo, el inglés de Sudáfrica con el inglés de Inglaterra en los Estados Unidos, ahí no necesariamente te vas a entender, ¿no? Entonces, estamos hablando del español, ya, claro, el italiano también, claro, pero en el caso del español, ¿no? El autor está centrando un poquito la idea, ¿no? Porque es relativamente accesible en distintos países que tú te puedas entender solamente con el español, ¿no? En lugar de hablar español, entonces esto facilita en la condición de la lectura, uno, por dos cosas, su homogeneidad y los distintos canales que se está difundiendo. Como que el autor está explicando las razones, ¿no es cierto?, del crecimiento. Sigamos en este punto y vamos. En efecto, es una lengua hablada por muchas gentes en diversos países del mundo. Una de las razones tan importantes, dice razones, miren causas, importantes como el número de habitantes en el que el español es una lengua relativamente homogénea, lo que significa que salvo en contadas ocasiones, hablantes muy rurales o de manejo de una variedad jergal y marginal, la comunicación entre hispanohablantes de distintas latitudes, tanto si tienen el español como una lengua materna o aprendida, es muy fluida y sin grandes rupturas comunicativas. Bueno, es lo que te estaba reiterando yo hace un momento, ¿no es cierto? Entonces, bien, hasta aquí. ¿De qué nos estamos hablando, profe? Está hablando del español. Perfecto. Pero el autor está señalando dos razones muy importantes. Uno, la homogeneidad lingüística, que es entendible en cualquier lugar entre españoles, se entiende y esto también fortalece. Y dos, los distintos canales de expansión, medios de comunicación, internet también se está aludiendo acá. Aludido a internet, o sea,
por ahí, por ejemplo, hecho congestión de tráfico en Internet, ¿no? A eso estaba refiriendo, ¿no? Que cada vez más tú encuentras más familiarizado gente que habla español, ¿no? Bueno, un comentario aparte dentro del contexto de este entendimiento. El español está de moda, ¿no? En China, en Japón, la gente hace concursos de español y se ganan viajes para venir a Perú, otras cosas, para pedirme perfeccionando el español. Porque ahorita, en este momento actualmente, el español es una lengua muy sensual, muy agradable para mucha gente. Bueno, sigamos en el contexto, ¿no? A pesar del vocabulario, ofrece conjuntos de equivalencias bastante amplios. Por ejemplo, camión, micro, colectivo, guagua, bus, ómnibus, autobús. Una importante mayoría de hablantes entienden el término neutralizador autobús, aunque al hablar de su estilo espontáneo no suelen usarlo, ¿no? Si tú vas a Centroamérica dicen guagua, hola guagua, bueno, ¿no? Entonces, pero el término que todo el latinoamericano te va a entender es autobús, ¿no? Ahora, en estas ocasiones él habla, ¿dónde está? Ya. A pesar de su vocabulario ofrece equivalencias, autobús, ¿no? Ya. Aunque hablar de su estilo espontáneo no suelen usarlo. En estas ocasiones se habla de nómina pasiva, a la cual pertenecen las palabras que, aunque no se actualicen en la comunicación habitual, son, en cambio, descodificadas con facilidad. Es verdad que se trata de procesos de selección que necesitan de una competencia idiomática que vaya más allá de la simple saber dialectal propio. Si esto no es el caso, como suele suceder con hablantes de bajo nivel educativo, no hay reemplazo posible y la comunicación se enfrenta con tropiezos. ¿Dónde podría tener problemas con español? De repente con personas que no tienen mucha educación, mucho desarrollo de su propia lengua, un analfabeto, ¿no? De repente podríamos tener problemas, ¿no? En ese caso sí puede ser problemas marcados, ¿no? En otras ocasiones, el sujeto que escucha términos desconocidos para él, los que pertenecen a ciertas normas dialectales en exclusiva, le queda aún el recurso de poder hacer inducciones textuales, ¿sí? Por supuesto, el discurso o el texto en cuestión ofrece las correspondientes claves semánticas que lo permitan. ¿A qué me refiero con esto? A ver, supongamos, hay palabras que son, por ejemplo, en el Perú, son regionalismos, no son propios del Perú. De repente el extranjero escucha, no entiende, pero él mirando, viendo la experiencia, sin preguntar, puede deducir a qué se refiere, ¿no? Supongamos, ¿no? Llega una persona de España y le dices al español, oye, compadre, cuídate porque ahí hay choros. Choros, diría el español, choros, cuídate. Bien la palabra, escucha la palabra, cuídate, choros. Sí, tu equipaje, tú sabes que hay choros. Ah, ladrones, al toque lo va a sacar. Hostia, tío. Correcto, Lía. Entonces, es eso lo que te intenta decir el autor, ¿no? Por estas razones, este crecimiento tan rápido, ¿no? Hay una serie de elementos para explicar esta explosión del español y su crecimiento. Listo, gente. Entonces ahora sí, vamos a interpretar la lectura y vamos a responder. ¿Estamos con tiempo? Ya, vamos acelerando, ¿ya? A ver, tío, pregunta número 1. ¿Cuál es el tema central del texto? A ver, vamos a retomar un poco la idea. Bien, en la pregunta número 1 me dice, a ver, ¿cuál es el tema central? Me piden como un título, ¿sí? A ver. Profe. La A. La difusión de la lengua española en el mundo. Ah, interesante. Esa es la A. La B, la intercomprensión de hablantes hispanos. Más que hablado de la difusión que la interconexión, ¿ah? Esto sería una idea alterna, no muy importante. A ver, a mí me dicen la E. Ah, ya. El español y su difusión en el campo virtual, un ratito, es un aspecto del campo virtual, no es el único. Por ahí no nos ha entrado la idea. Es cierto, pero es idea secundaria, profe. Ah, ya, bien, no puede ser la C. Las palabras desconectadas no nada que ver. Las causas del crecimiento de Raúl. Ajá, qué interesante. Estaba la A y la E. Ajá, ok. Ahora, vamos a centrarlo, ¿ya? ¿Con qué me quedo? Porque si yo marco los dos, profe, para asegurarla. No tienes que ser conchudo. Marcas uno, pues. Es que lo dos tan chévere. A ver, en primer lugar, el autor, en el curso de la lectura, vamos a sacar inductivamente, ¿no?
¿Habla de la expansión del español? Sí. Pero también te está explicando las razones por las cuales se ha expandido. Uno, te dijo, el congestionamiento, medios de comunicación, internet y también la homogeneidad. Esas serían las causas. Claro, serían las causas por las cuales se están expandiendo, pues. Ya, ok. Y obviamente la que mejor responde, porque la A simplemente te habla de la difusión de la lengua española, pero dice las razones por las cuales se está expandido. Te está diciendo que, uno, la homogeneidad, y te desarrolla el concepto de homogeneidad. Dos, los medios de comunicación. Tres, internet. Y la mejor respuesta, chicos, buena pregunta era, la respuesta, la opción E. Listo, gente. Bien, atacamos. Pregunta número 2. A ver, la palabra proliferación. Eso está controlado en internet, me parece. ¿Dónde estaba esa? Congestionar. ¿Qué palabra es? Congestionamiento, congestionarse, ¿no? Ya, eso estaba en... Profesor, obstrucción. ¿Dónde está? Construcción. Congestionarse, sí, hablaba de esa palabra. Ya la vi. Dice, une hoy el tránsito, un tránsito que, por fortuna, empieza a congestionarse en las autopistas informáticas. Entonces, cuando dice... No, profesor, pero no dice según el texto. La pregunta es la siguiente. Habla así a solas. Ya, correcto. Dice connota. Gracias. Voy a hacer una pequeña precisión. A ver, cuando dice connota, no denota, sino connota. Vamos a aclarar el punto, ¿ya? Cuando me dicen, significa por el contexto es una cosa. Pero cuando me dicen connota, no te está pidiendo el sinónimo, sino con qué idea se relaciona. Tienen que suban la guardia, que esta pregunta que es interesante. Connota en la lectura. Congestionarse, tú sabes que está en verbo, con forma conjugada, congestionarse. Ahora, en la lectura, dice lo siguiente. Televisión y todo ello une hoy un tránsito, a todo ello se une un tránsito que, por fortuna, empieza a congestionarse en las autopistas informáticas. Ahora, cuando digo empieza a congestionarse en las autopistas informáticas, quiere decir que, por ejemplo, en Internet, se refiere a la comunicación de Internet, se está saturando, que es más frecuente encontrar no solamente inglés, lo que está queriendo decir. Entonces, por ejemplo, cuando dice la palabra connota, entonces, ¿con qué idea trae acotación? ¿No? ¿Con qué se relaciona? No pide sinónimo, sino qué idea sugiere, que cada vez es más abundante ver estas expresiones en Internet. Por eso dice congestionarse en las relaciones, a ver, la expresión, en las autopistas informáticas. Que cada vez es más frecuente ver en idiomas de distintos países expresiones castellanas, ¿no? Que ya se empieza a saturar. Entonces, se refiere a la abundancia de estas palabras que se está dando en Internet. Por lo que, cuando me dice esta palabra, el tráfico virtual aumenta. Entonces, ese congestionarse dice saturación. O sea, que no es poca la cantidad de palabras en castellano que se empieza a notar en Internet. Ya, y la pregunta es, ¿la palabra congestionarse connota en la lectura? ¿Con qué se relacionaría? ¿Con obstrucción? No. Amurallamiento tampoco. Entorpecimiento tampoco. Impedimento tampoco. Y la respuesta sería proliferación. ¿Qué es proliferación? Abundancia, profusión. Ya, pues repito, cuando ustedes vean la palabra connota, tienen que estar muy atentos con la pregunta. ¿Por qué, profe? Déjame explicarte, te reitero. Cuando te dice connota, no te pide sinónimo, sino qué idea sugiere. Así tienes que planteártelo. ¿Qué idea sugiere? ¿Con qué está vinculando? ¿Ya? Eso es en sentido connotativo. Denotativo simplemente te piden el sinónimo, lo que significa. Pero connotativo no te pide sinónimo, sino que qué idea sugiere. Si las vías de Internet están cada vez más congestionadas con el castellano, se entiende que es cada vez más frecuente, más abundante encontrar esto. Por esto es proliferación, que es abundancia. ¿Se entiende la pregunta, no? Hola. Ok. Sí, profesor. Okay. Profesor, sí. Paso a paso, vamos a dar una explicación, vamos a dar el cuerpo a esta clase. A ver, vamos atacando a la otra.
la siguiente pregunta me dice lo siguiente, número 3. Dice, resulta incompatible con la trama textual señalar que el crecimiento del español. A ver, se debe, en otras palabras, causas a la relativa homogeneidad. Eso sí es compatible, totalmente compatible. La E dice, ha devenido un real protagonismo a nivel universitario. Bueno, ¿en qué parte? Hay una parte donde se podría inferir eso, donde dice también nivel superior. Sí habla del universitario, profe. Sí, habla. Acá dice, habla con el nivel, también se refiere a nivel educativo, ¿no? Ahora, esto está bien. A ver, repito, lo incompatible, a ver, este es compatible, la evidencia, la intervención de factores extralingüísticos. Claro, a ver, se encuentra entre nuevas tecnologías, un medio propicio. Claro, por ejemplo, Internet. Es difícil, pero veloz debido a las diferencias semánticas. Esto es absurdo. Lo que es incompatible, en la B sí es absurdo. Es difícil, pero veloz. Mira la paradoja, ¿no? Debido a sus diferencias semánticas. Técnicamente no hay muchas diferencias semánticas entre un país y otro, salvo contextos que se pueden sugerir inclusive. Yo diría similitudes semánticas, no tanto diferencias semánticas, ¿no? Por tanto, el nivel de incompatibilidad estaría presentado en la opción B. ¿De acuerdo? Ok. En la número 4, se infiere del texto que un móvil de difusión de la lengua española es. No te lo dice, pero te lo da a entender. El internet. El internet. Claro, pues, la respuesta es El la... internet. Claro, el doctor dice metafóricamente, tráfico informático, autopistas informáticas, ¿no? Entonces se refiere a internet, pues. Es decir, idea implícita. Tipo de inferencia, idea implícita. Se sobreentiende, pues. Una metáfora implícita. No, ok, la respuesta, la A. Si un hablante español no reconoce el sentido de una palabra como culebrón, ya, culebrón. Entonces, veamos. ¿Te acuerdas que te dije la palabra choro? Ya. La B. Ajá, correcto, muy bien. ¿Podría deducirlo recurriendo al contexto discursivo? Claro, pues, profe, ahí está la respuesta, claro. No reconoce, pero lo puede reconocer, sí, claro, porque utiliza, pues ahí tiene la parte de la asocia, ¿no? Y puede dar el significado. Perfecto. Bien, la respuesta era la opción B. Perfecto. Listo. Vamos atacando la otra lectura. Se está entendiendo, ¿no? Vamos a disculpar un poquito la precariedad, pero Profe. se está entendiendo. Sí, Sí, profesor, sí. Ok. Listo. Vamos al ataque. Texto número 2. Vamos explicando. El estudio del lenguaje comprende un campo bastante amplio en el que probablemente estén involucrados incluso aspectos que están fuera de toda indagación lingüística. Bueno, hasta acá te está diciendo que si uno quiere estudiar el lenguaje, esto es complejo, que esto no se restringe solamente a lo lingüístico. Ya, perfecto. Existen muchas respuestas posibles para esta pregunta, o sea, para ver el estudio del lenguaje, ¿no? Y el hecho de que centre mi atención en una de ellas no desacredita a las demás ni pone en tela de juicio su legitimidad. Bien, el autor reconoce que hay múltiples formas lingüísticas y extralingüísticas de estudiar el lenguaje. Pero el hecho de que el autor elija un camino, el camino que va a señalar después, no significa que sea la única. Eso no pierde autoridad a las demás variables para estudiar el lenguaje. Listo. Uno puede, por ejemplo, encontrarse fascinado por los elementos del lenguaje en sí mismo y desea descubrir su orden y su composición, su origen en la historia o en el individuo, o el empleo que le da en el pensamiento, la ciencia, el arte y el intercambio social. Una razón para estudiar el lenguaje, y para mí, personalmente, la razón más apremiante la constituye la tentación de considerar al lenguaje, el lenguaje es, según la frase tradicional, el espejo de la mente. A ver, el autor dice, entre las distintas variables para estudiar lenguaje, lingüística, no lingüísticamente, él ha elegido una variable. Esto no desacredita otras formas de enfocar el lenguaje, pero para él, el lenguaje lo va a enfocar en una variable que para él le parece interesante.
considera el lenguaje como espejo de la mente. El lenguaje es el espejo de la mente. Ahorita vamos a ver es esto. Con ello no quiero decir que los conceptos expresados y las distinciones desarrolladas en el empleo normal del lenguaje nos permitan penetrar en el funcionamiento del pensamiento y en el mundo del sentido común que la mente humana construye. Es más intrigante aún, sobre todo para mí, la posibilidad de que, mediante el estudio del lenguaje, podamos descubrir principios abstractos que rijan la estructura y su uso. Principios que son universales por necesidad biológica y no por mero accidente histórico, y que derivan de las características mentales de la especie. Una lengua humana es un sistema de notable complejidad. Llegar a conocerla constituye un título intelectual extraordinario para una criatura que no está específicamente destinada a realizar tal proeza. Un niño normal adquiere el conocimiento después de haberlo oído todo. Repito, un niño normal adquiere el conocimiento después de haberlo oído durante relativamente poco tiempo y sin estar sometido al adiestramiento específico. Un niño puede adquirir lenguaje sin necesidad de los padres. ¿Es lo que te está queriendo decir? Sí, no te lo dice, pero te lo da a entender. Claro, te lo está dando a entender. ¿Ya? Dice, repito, un niño normal no adquiere conocimiento después de haberlo oído durante relativamente poco tiempo y está sometido a un adiestramiento específico. En este momento puede prácticamente sin esfuerzo hacer uso de una intrincada estructura de reglas específicas y principios de orden que le permitan transmitir sus pensamientos y sus sentimientos a los demás, suscitando en ellos nuevas ideas y útiles percepciones del juicio para la mente consciente que no esté especialmente diseñada para tal propósito. Reconstruir y captar lo que el niño ha logrado intuitivamente y con esfuerzo mínimo. Se plantea un objetivo remoto. Así pues, en un sentido profundo y significativo, el lenguaje es un espejo de la mente. Es un producto de la inteligencia humana, creado de nuevo en cada individuo mediante operaciones que están fuera del alcance de la voluntad o la conciencia. Muy bien, aquí el autor presenta una información centrada específicamente en este principio de lo que es la autonomía, ¿no? El lenguaje con relación a la mente, ¿no? Que el lenguaje es inherente a nuestra mente, a nuestra capacidad de asimilarlo, ¿no? Que el niño puede dominar el lenguaje sin tener la situación específica de los padres, por nuestro lado lo ha dado a entender en varias partes de la lectura, ¿no? Muy bien, vamos despacio y vamos respondiendo. Bien, a ver, en la pregunta número 1, vamos despacio y vamos a podemos dar contorno a la explicación. ¿Cuál es el tema central del texto? A ver, en la A dice, el estudio del lenguaje desde un enfoque mentalista. Ah, esto está fuerte. Sí, profesor, lo he dicho en dos partes. Sí, la A está interesante, ¿eh? Vamos con la B. La intuición como mecanismo medular, pero la intuición, el autor, si es que la toca, no la toca como tesis, ¿ah? Simplemente dice la intuición como mecanismo medular principal del lenguaje. La mente, no la intuición. Ahí hay una diferencia tópica. A ver, sigamos. C. No, me voy a la con la C. La B dice lenguaje y las perspectivas científicas de su estudio. Perspectivas científicas. Los principios del lenguaje, la respuesta es la A, sí, definitivamente. No, son perspectivas científicas. Correcto, él habla de una perspectiva mentalista del lenguaje, ¿no? Y lo resalta en la parte final también, ¿no? Así pues, en un sentido profundo y significativo, el lenguaje es el espejo de la mente, ¿eh? Entonces, miren la parte donde sentencia en la parte final, entonces está entrando ese punto, ¿no? Respuesta de la A, ahora sí. Número 2. La palabra intrincada en el texto adquiere el sentido de. Entonces, intrincada adquiere el sentido de. En la lectura está intrincada en la parte más o menos media, ¿no? Donde habla, ¿no? Un niño normal adquiere este conocimiento después de haber oído durante relativamente poco
tiempo y sin estar sometido al adiestramiento específico. Dice, en ese momento puede prácticamente sin esfuerzo hacer uso, ahí va, de una intrincada estructura de reglas específicas. Complejo. Complejo. Perfecto, bien, bien, bien. A pesar de ser niño, puede hacer reglas específicas intrincadas, complejas. Pues. Bien. Claro, ese es el contexto que tomaba, ¿no? Claro, la gramaticalidad. Hay un orden, hay una complejidad y esto lo va a asimilar él. Ok, perfecto. Gracias. Pregunta número 3. La frase espejo de la mente supone que el lenguaje es. A ver. La B. La B. Claro. Reflejo de procesos cognitivos. El reflejo de procesos cognitivos. Claro, porque en el contexto de la lectura hace referencia al carácter mental del lenguaje, ¿no? Y el conocimiento está en la parte mental. Está intrínsecamente ligado, ¿no? Porque nuestra mente es la que aprende, la que toma conciencia y la que percibe las cosas. También es la única respuesta, porque las demás no encajan. Dice capacidad de emisión emocionales. También es única. Es única también. Vamos, número 4. Es incompatible respecto al lenguaje humano afirmar que, a ver, es en rigor parte del diseño mental definido biológicamente. Bueno, sí lo dice porque es algo como que te lo da a entender, ¿no? Que el niño sí está naturalmente predispuesto. B, implica adquisición de un conocimiento muy complejo. Claro, lo vas a adquirir, pero con facilidad. A pesar de ser complejo, lo adquieres, ¿no? Y la pregunta anterior. C, su estudio permitirá develar principios universales definidos. Para el autor, sí, el autor dice que es a partir de este estudio. A ver, se adquiere la orientación de los padres para desarrollarlo. ¿Se requiere la orientación de los padres para desarrollarlo? No, pues. ¿Se acuerdan del ejemplo que estoy diciendo? Que el niño no necesita una orientación especializada. El niño puede aprenderlo. Claro, esto no está en la lectura. Esto dice, ¿se requiere la orientación de los padres para desarrollarlo? No, pues es una cualidad innata en nuestra mente, dice el autor. Entonces, lo incompatible aquí, ¿no? Sería la opción D. Recuerden que el lenguaje se adquiere de forma espontánea, dice el autor. No necesitan los padres. Los padres, claro, orientan, pero no es necesario. Aquí dice se requiere, es necesario. ¿No? Entonces los padres tienen una injerencia mínima en el desarrollo lingüístico del niño, porque el niño está predispuesto a desarrollar ese lenguaje, ¿no? Porque su mente tiene una predisposición natural. El padre orienta, pero no es determinante, pues requiere, eso no. Es importante, sí, pero no es un requisito fundamental, ¿no? Claro, por ejemplo, un niño huérfano aprende a hablar, pues obviamente no necesita ser su padre, ¿no? Puede de forma espontánea escuchar a otros niños y aprende a hablar, ¿no? Ahora, número 5. Si un niño no presentara definida capacidad de adquirir una lengua. A ver. Si no tuviera esa capacidad, ¿no? Si no presentara definida capacidad para adquirir una lengua, entonces no tendría la capacidad para procesar información. No podría, pues, asimilar no tendría espontaneidad en el aprendizaje. Estaba la A. La A o la E, creo. Y estaba la E. A ver, pero tiene que ser un poquito más general, dice, no presentar capacidad para adquirir una lengua, es para adquirir lengua, no necesariamente emociones. Entonces, sería la primera condición, pues sería incapaz de procesar datos que oye con tanta rapidez y espontaneidad. Claro, la primera fase, ¿no? Ahora, en la E dice, no podría expresar pensamientos y sus emociones de manera inmediata. Profe, la C. A ver, realizaría con relativa dificultad el aprendizaje de principios de tipo universal. Pero, ¿qué principio? Es un poco ambigua la idea, ¿no? Lo que sí... La A, profe. La A, claro, porque si no tiene esa capacidad, no puede asimilar información, no puede procesar información. Lo más mediático, ¿no? En este caso. La respuesta sería la opción A para este caso, para esta pregunta en concreto. Ya solamente queda la evaluación, ¿no?
Chicos, voy a revisar mi máquina, realmente estoy preocupado, no sé cómo hacer todo el día, pero voy a tratar de ver ese punto. Le voy a dar las claves aquí para que ustedes lo puedan tener, de la última. Lo hemos explicado todo lo mejor posible, espero que me hayan entendido. En la 1 era la opción A, en la última lectura de evaluación. En la 2 era la opción E, 1A, 2E. En la 3, con la tercera pregunta, resulta incompatible. Ahí era la opción E. En la penúltima, en la cuarta pregunta, era la opción C. Y en la quinta pregunta era la opción B de bueno. B de bueno. Repito, 1A en la evaluación, 2E, 3E, 4C y 5B. Espero que por lo menos bueno, haya sido accesible a su entendimiento. No, espero que sí podemos explicar algunas cosas más. No me he dejado compartir el bendito equipo de día de hoy. Voy a chequearlo. Ojalá que no haya sido el virus de la vez pasada también que vino y me logró todo. Así que hay que reinstalar todo nuevamente. Bien. Les paso esto. Ya, este es